Bueno, buenas noches. Estamos esperando que los compañeros los alumnos entren a la clase. Parece ser que Andrea pues tiene problemas. Veo que los otros dos compañeros también tienen problemas. Pero bueno, mientras tanto estamos aquí mirando lo que nos corresponde para el día de hoy. Y vamos a mirar. Aquí, por ejemplo. En este video les voy a compartir algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta al momento de realizar una exportación. Para ello, me voy a basar y me voy a apoyar en la ruta exportadora que tiene ProColombia, siendo ProColombia el ente desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encargado de dinamizar las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo. Antes de conocer esos aspectos importantes, quiero mencionarles que el proceso de exportación es un proceso que requiere dedicación, disciplina. No es un proceso difícil, pero sí es un proceso que requiere ir paso a paso, estructurar la estrategia comercial de la empresa para llegar a esos países potenciales o a esos mercados que pueden ser estratégicos para la exportación de los productos. Entonces, como les decía, ProColombia tiene un paso a paso de forma dinámica, donde con este muñequito podemos ir pasando por cada uno de ellos y vamos entendiendo qué se debe tener en cuenta y cómo nos podemos preparar para este proceso de internacionalización. Entonces, como primer tema, debemos entender el potencial exportador que tiene mi producto. Entonces podemos entrar ahí y él nos desglosa más información. Aquí que nos dice, para tener en cuenta el potencial del exportador y el potencial del producto, hay que validar la disponibilidad del producto. Y aquí hacemos referencia a esa capacidad productiva y a esa oferta exportable que tiene la empresa para llegar a un mercado externo. Teniendo en cuenta que para llegar a un mercado objetivo tenemos que analizar la cantidad de habitantes, a qué segmento y a qué mercado vamos a llegar. Si va a ser una distribución regional, si va a ser una distribución por estados, o cómo va a ser ese canal de distribución al exterior. En este sentido, debemos tener en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, producir y comercializar un producto en un municipio, luego comercializarlo en una región, por ejemplo en el oriente antioqueño, luego en el departamento, supongamos que en el departamento de Antioquia, y luego en todo el país. Asimismo, debemos tener en cuenta qué capacidad productiva tenemos para llegar a otro país y a partir de esa disponibilidad y oferta exportable, podemos evaluar a qué país potencial o a qué mercado potencial podemos llegar con nuestro producto. Seguidamente encontramos la calidad. Y en el tema de calidad, entonces se puede validar desde qué certificaciones internacionales o qué certificaciones nos dan ese aval de la calidad de nuestro producto. Es importante tener en cuenta que la calidad debe ser un componente implícito que debe estar en el producto, por lo tanto no puede ser un elemento diferenciador, sino que por sí ya debe estar incluido en el producto. Adicionalmente tenemos el valor agregado y cuando hablamos de valor agregado hacemos referencia a aquellas características que le dan o que añaden un factor diferenciador y que nos hace competitivos respecto a otros empresarios o a otros productos que están saliendo de Colombia para ingresar a otros mercados en el exterior. Entonces ahí en valor agregado hablamos de aquellos elementos diferenciadores que nos posicionan en un lugar con mayor competitividad con respecto a otras empresas que ofrecen el mismo producto, pero que no tienen el valor agregado que nosotros le estamos brindando. Encontramos también una óptima relación entre calidad y precio. Aquí debemos entonces hacer un estudio de mercado para validar cuál es el costo del producto y a partir
partir de allí construir el precio de venta. Ese precio de venta debe estar enfocado. ¿Quién fue que llegó? ¿Enrique? Sí, señor. Buenas, buenas, ¿cómo vas? ¿Cómo está, profe? Qué pena. Bien, No, pues, sí, señor. hoy los compañeros están aún más retrasados. Imagínense que usted fue el primero que llegó. ¿Es en serio, profe? Yo pensé que, oh, por Dios. Yo Entonces, pensé que yo era el último, el último. o al menos, porque yo dije, Dios mío, voy tarde y esta vaina no se conectaba hasta que llegué a la casa. Dios Claro. mío. Pero entonces, pues, Estaban preguntando. bueno, muy bien que haya llegado. Yo de todas maneras, pues tengo que arrancar, como dicen, porque pues hay que suplir materia. Claro, claro. Y ya pues está, digamos, todo este pedazo sobre los trámites para exportación. Y Ok. entonces me parece importante que los veamos ahí en detalle. Ahí está el video, no sé si ya lo viste, pero pues hay que revisarlo. Es Listo, vale. el portal de ProColombia y este videito está ahí en la plataforma. Ah, vale, Ahí perfecto. ahorita miramos otro tema que quiero que quede claro, porque es que veo que, pues ayer vimos ese documental interesante, pero vamos a aclarar con otro documental, pues con una explicación específica lo de la revolución industrial para que ustedes me hagan, Ajá. que este es un ejercicio bueno porque ustedes lo capten bien, pues un mapa mental, mapa conceptual de la revolución industrial. Entonces, Ok. para que lo tengan clarísimo, sobre todo porque esto es lo que nos está cambiando y lo que necesitamos entrar a importar a un futuro, ¿cierto? Y a exportar, que estamos exportando software, ¿cierto? Desarrollo de juegos, estamos exportando desarrollo de plataformas. Fíjate que allá eso es otra forma de exportar, que es lo que decía el hombre con las plataformas, el hombre de Bavaria, ¿cierto? Sí. Entonces ahí hay unos procesos muy interesantes que tenemos que empezar a aprender y saber cuáles van a ser nuestros futuros trabajos. Y es eso, saber exportar, por ejemplo, servicios, saber exportar software, hardware, ¿cierto? Ah, Porque ok. pues Sí. a importar, ¿qué tenemos que importar? Entonces tenemos que saber qué importar. Por ejemplo, yo me imagino brazos robotizados, software también especializado, pero pues eso se le compra a las multinacionales. Entonces, pero hay que saber cómo, cómo se hace ese tipo de cosas y cómo se compran las licencias y eso. Pero eso pues no lo vamos a ver aquí, pero sí es para que ustedes lo entiendan que tienen que hacer ese ejercicio, ¿no? Ok, listo, sí, profe. Vale. Bueno. Entonces, sigamos aquí aquí es Con una vida. preparación para exportación. Ok. Entonces, lo que yo les decía en el tema del Producto Interno Bruto, pues lo más importante para un país es, obviamente, exportar. Entonces, ahí estamos en ese proceso. Ah, listo, profe. Al precio en el país al que yo quiero llegar. Entonces ahí debo empezar a hacer una investigación de mercado, primero en Colombia y luego en el país al cual yo voy a llegar. Y finalmente, dentro del ítem de potencial exportador, debo tener en cuenta la adaptabilidad. De cierta forma son los mismos pasos, obviamente, pero al revés, digámoslo así, para exportar. Entonces, yo lo que tengo que investigar, pues hacer el estudio de mercado es del mercado exterior. Cuando voy a importar, pues tengo que hacer el estudio del mercado interior, ¿no? Entonces es una cuestión pues muy parecida, digamos, en ese orden de ideas, eh, eh, como los diferentes pasos para importar o para exportar. Lo que tenemos que revisar muy bien siempre es la normatividad y estar muy al día con la normatividad. Nosotros, por eso les decía que nos toca estar muy pendientes de la norma, porque aquí en Colombia y pues en muchos países siempre hay que estar muy ceñidos a la normatividad. Entonces, conocer la normatividad, ser un poquito como decíamos, como abogados, pues nos toca aprender bastante de eso
saber manejar las normas y entender que tenemos que sabernos cierto tipo de normas y saber por lo menos la última normatividad en que está y qué es lo que nos permite y qué no nos permite hacer. Entonces, también en la exportación tenemos que hacer un estudio de mercados muy fuerte al principio, porque eso es clave para poder hacer el plan exportador, ¿no? Ok. Entonces aquí es Eso igualmente es para estudiar, o sea, de exportar se refiere al estudio de mercado, digamos, externo, el que a sí, dónde quiero llevar mi producto, ¿a dónde quiere ¿correcto? llegar mi producto? Correcto. Ok. Listos. Sigamos allí En este entonces. caso, entonces, debo tener en cuenta qué condiciones adicionales o a qué debo someter mi producto en temas de empaque, embalaje, temas de mercadeo, para que ese producto salga de Colombia y pueda llegar a otro país que tiene una cultura diferente. Y al momento de llegar a esa cultura diferente, pues no haya un rechazo o no haya dificultad al momento de la comercialización como tal del producto. Siguiendo en la línea que nos presenta ProColombia, entonces tenemos un aspecto donde dice evalúe cuál de sus productos tiene mayor potencial. Aquí es importante resaltar que muchas empresas tienen diferentes productos, pero que no todos son potenciales para la exportación. Puede ser porque no Buenas noches. cumplen con los registros o porque Buenas no se noches. tiene la capacidad exportadora o la cantidad que se requiere en un país o en un mercado objetivo o por cualquier situación. Es muy importante también y como recomendación personal que cuando vamos a realizar el proceso de internacionalización, iniciemos con un producto como para adquirir esa experiencia o ese bagaje comercial y posteriormente cuando ya se haya obtenido esa experiencia en el mercado exterior, se puede lanzar la oferta con los demás productos, sin querer decir pues que de entrada no se puede iniciar a comercializar todos los productos, no, sino que se recomienda que para iniciar se haga la experiencia o el lanzamiento con un producto y posteriormente esta experiencia se valide con los demás. Seguidamente encontramos una parte donde dice fortalezca sus conocimientos en comercio exterior. Bueno, aquí les comparto eh, un programa que tiene ProColombia y son los consultorios de comercio exterior que se encuentran localizados en las cámaras de comercio de las diferentes jurisdicciones donde se estén registrando las empresas, donde se registran las empresas. Estos consultorios de comercio exterior están acompañados por ProColombia, por el personal de Cámara de Comercio y por las instituciones universitarias que se encuentran en la jurisdicción, Allí hay un acompañamiento en temas básicos de comercio exterior. Este acompañamiento es gratuito, así que lo pueden aprovechar para que fortalezcan esa capacitación y esas temáticas en los conceptos de comercio internacional y sobre todo apropiados para la exportación. Seguidamente encontramos un tema que hace referencia a la posición arancelaria del producto. Dentro de mi canal de Legistrade pueden encontrar un video donde les hago referencia de en qué consiste esta posición arancelaria y cómo identificarla. Esta posición arancelaria es un elemento clave en el proceso de internacionalización. Entonces los invito a que entren y busquen el video de posición arancelaria. También encuentra los mercados potenciales para sus productos. Tenemos diferentes bases de datos que dentro del canal. O sea, todo esto se encuentra en la plataforma del portal de ProColombia, ¿no? Entonces, para que, y también está en la DIAN, o sea, en la DIAN también en la DIAN, uy, ¿qué se me hizo esto? En la DIAN también está todo el tema de arancelario para buscar qué aranceles son los que voy a manejar tanto para importaciones como por exportaciones. Entonces, también lo tenemos en la DIAN, pero también lo tenemos en ProColombia. ¿Ok? Bueno. De también les comparto una matriz de mercado que les permite evaluar diferentes mercados y países potenciales para la exportación del producto basados en la evaluación de algunos factores y variables a tener en cuenta.
esa es la plataforma de Legistrate, que eso es el grupo Legis, que es cierto, es el grupo de todas las normas del país, que fueron los que siempre han estado compilando precisamente todos esos famosos libros de Legis. Entonces allí también ahora en tema digital, con todo este tema de transformación digital, pues también están dando cursos virtuales, Legistrate se llama, y ella está planteando que allí hay unas matrices que se pueden llenar, también aquí por ProColombia hay unas matrices que se pueden llenar para identificar las oportunidades de mercado, ¿cierto? Y hay información también en ProColombia sobre nuevos mercados o mercados a los que se puede acceder para exportación, mercados en los que hace falta o hay demanda, digamos, y en los que también ya hay oferta como tal colombiana, que pues obviamente dependiendo como sea la calidad de los productos y la diversificación de los productos, pues puede haber más mercado, ¿no? Entonces, o más demanda también podría haber en los mercados internacionales de ciertos productos colombianos si tienen ciertas condiciones, ciertas calidades que cumplan con todos los temas, obviamente sanitarios, etcétera, etcétera. Pero entonces, por Legistrate también pueden mirar esas matrices y por ProColombia. Evaluar condiciones de acceso. Esas condiciones de acceso lo que nos permite identificar son aquellas restricciones, certificaciones o elementos que se deben tener en cuenta al realizar una exportación a un mercado externo. Estas certificaciones se pueden identificar a partir de la posición arancelaria. Después de haber evaluado esas certificaciones de cada país, pasamos a las oportunidades y tendencias. Aquí en oportunidades y tendencias, ProColombia nos ofrece una herramienta y son oportunidades en tiempo real. Es decir, qué están requiriendo los países y los mercados en este momento. Allí, las empresas que tienen ese potencial y que cumplen con las características de ese producto se pueden postular y después de seguir con un proceso con ProColombia, pueden tener un acercamiento comercial con estas empresas. Continuando en la línea y en los elementos que se deben tener en cuenta para realizar una exportación, entonces está el tema de costos y la lista de chequeo. En el tema de costos, tenemos los términos de negociación internacional que nos permiten hacer una valoración y una cotización de cuál es el costo de mi producto puesto en diferentes momentos de la cadena logística. A partir de allí se pueden tener en cuenta responsabilidades y obligaciones para el comprador y para el exportador. Es decir, yo como exportador, ¿dónde me obligo a entregar una mercancía? Y a partir de allí, ¿cuáles son las obligaciones de la persona que compra? ¿Quién paga el transporte? ¿Quién paga la agencia de aduana? ¿Quién paga el seguro? Entonces, eso que ya lo vimos, ¿qué es lo que nos da ese tipo de responsabilidades? O sea, o ya las, ¿utilizando qué? Los Incoterms. Los Incoterms, muy bien. Entonces, eso es clave, por eso es clave entender nuestras responsabilidades acorde con los Incoterms. Allí hay un simulador de costos y lista de chequeo que nos sirve precisamente acorde con el Incoterm, saber hasta dónde tenemos que llevar nuestro producto, hasta dónde tenemos la responsabilidad, cuáles son nuestros costos, si tenemos que pagar fletes, si no tenemos que pagar fletes, si transporte principal, si tenemos que cubrir con seguro, etcétera, etcétera. Entonces allí hay un simulador de costos que también nos ayuda a entender muy bien, clasificar muy bien nuestros costos. Puede ser que a veces se olviden costos, están los famosos costos ocultos o los costos intangibles, porque pues los tiempos generan unos sobrecostos que a veces no se tienen en cuenta. Pero bueno, en general, pues uno hace un cálculo pues de los tangibles, obviamente, de lo que uno ve, y puede poner unos, digamos, como se hace muchas veces en muchos tipos de negocios,
se ponen unas especies de contingencias con algún porcentaje, ¿no? Algún porcentaje, puede ser del 5, del 10%. En obras civiles, por ejemplo, todo este tema de imprevistos y contingentes, normalmente hablan de un 10%. Hay algunos que ponen solo el 5%, porque manejan mejor los costos, manejan mejor la logística. Entonces, pues así disminuyen también la oportunidad de pérdidas en los negocios, ¿no? O compensación en esas pérdidas con unos, digamos, con unos presupuestos, pero sin que eso signifique inflar los presupuestos, ¿no? Ojo con eso. Pues sí, uno puede tener unos contingentes, pero pueden ser del 3%, inclusive del 1%, si sabe manejar muy bien los costos. Entonces, todo depende también del manejo que uno haga y del conocimiento en la cadena de valor de lo que uno está haciendo. En caso de que haya un siniestro o una avería o una pérdida de la mercancía, ¿quién se responsabiliza? A eso hacemos referencia con los costos que están basados en los términos de negociación internacional. En temas de logística y distribución se deben tener en cuenta entonces empaques y embalajes, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, de acuerdo al tiempo de tránsito que va a recorrer esa mercancía entre Colombia y el país de destino, los seguros en caso de que se requiera asegurar la carga. También es importante definir e identificar quiénes van a ser los intermediarios logísticos a nivel internacional y quiénes van a intermediar en esa operación de comercio exterior. Básicamente, estos son los puntos a tener en cuenta en una exportación. Si requieren mayor información, pueden escribirme al correo de legistraidecol@gmail.com. En el enlace de comentario les voy a dejar la dirección de correo para quienes quieran tener mayor información, asesoría en trámites, documentación, posición arancelaria. Me pueden escribir y con gusto les brindaré mayor asesoría. Espero que les haya servido esta información. Y que se suscriban a mi canal para que sigan accediendo a diferentes videos informativos en el área de importaciones y de exportación. Eso es por Legistrade. Aquí todos estos videos realmente son de Legistrade. Me parece interesante, pues, para que ustedes los vean, los analicen, ¿cierto? Estos también, bueno, estos son de Smart, que es otra empresa dedicada a todo este tema de embalajes y esto, empaques. Y acá también Smart habla sobre el tráfico postal, modalidades, o sea, esto es para que ustedes lo vean, están en la plataforma, los vayan viendo, por favor. Aquí hay una aprehensión y decomiso de la mercancía importada, que también pues son como casos particulares, pero eso es de Scomex, también de Smart, para que ustedes lo vean. Están allí en la plataforma. Entonces, están los videos 10, 11 y 12, para que ustedes los miren, por favor. Trámites aduaneros, legalización de mercancía, abandono y rescate, bueno, este tipo de cosas. El día de hoy hay temas como la caracterización, digamos, de los trámites aduaneros, pero para eso hay que conocer toda una serie de temas sobre logística de la carga, volumen y cubicaje de la carga. Entonces, este tipo de cosas también pues hay que revisarlas, pesos y factores de las estivas, que es como todo un tema de definiciones, diccionario, están en el diccionario, que es la lista de empaque, ¿cierto? Y abandono legal, por ejemplo, que aparece allí, y factura comercial, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la factura comercial? Ese también son de Smart. Miremos, por ejemplo, ese tema de qué es la factura comercial. Smart de Colombia le ayuda a entender qué es la factura comercial.
La factura comercial es el documento soporte que revela la existencia de una compraventa entre dos partes, de las cuales el comprador se obliga a pagar al vendedor los montos en ella indicados conforme los medios de pago pactados y en el número de cuotas establecido. Entonces, normalmente uno lo que pide, algunas veces estilo la cotización, ¿cierto? Entonces, en inglés, pues, es quote, ¿no? Es una cotización y uno normalmente puede obtener una cotización con un draft invoice, es decir, con una factura borrador, una factura inicial. Draft invoice es la factura borrador, es como la factura inicial, ¿no? Para armar, digamos, uno, todos los temas, ya sea de importación o exportación. Si uno va a ser exportador, uno es el que tiene que hacer la factura, ¿no? Entonces, o uno tiene que hacer la cotización. Entonces, cuando a uno le piden eso, pues uno dependiendo del cliente, pues también es la empresa, pues la que va a exportar, la que hace una factura, una cotización inicial, o sea, un quote, una quotation, o también digamos, arma se me había ido el video. Arma la factura, una factura pro forma que llamamos nosotros acá, que es como el draft invoice. Esa factura pro forma, pues, nos va dando indicaciones y le va dando al cliente indicaciones de cuánto le va a valer su mercancía, y ahí tenemos que cotizar ya, y obviamente hablando con el cliente, pues hay que cotizar con el Incoterm que nosotros o que el cliente necesita, ¿no? Eso depende de lo que uno esté hablando con el cliente. Entonces, fíjese que esos son los primeros pasos para todo el negocio, pero es que son fundamentales para todos los trámites. Respetando la moneda de negociación, fechas de abono de pagos, descripción al detalle de las mercancías objeto de la importación y teniendo como referencia la normativa establecida en los requisitos del artículo 9 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 de la Comunidad Andina, adoptado por la Resolución 1684 de 2014 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, el artículo 8.2 del Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio y las demás normas que acompañen, modifiquen o deroguen las mencionadas acá por la ley y el reglamento internacional para este tipo de actividades. Entender que la factura comercial es el documento soberano para la valoración aduanera es importante. ¿Por qué? Porque es el que define la correcta monetización de divisas y ayuda a los reembolsos, reduciendo la oportunidad de contextos ilegales cuando se establece acorde, lo estipulan los códigos para su elaboración y trato. Entonces ahí acuérdense muy bien dos temas importantísimos, porque desafortunadamente en Colombia se ha prestado la subfacturación y la sobrefacturación para muchos temas. Entonces, subfacturación inclusive para manejar temas, digamos, inclusive de lavado de dineros, etcétera, etcétera, o sobrefacturación o facturación de lo que llamaban las empresas, no sé si ustedes se acuerdan hace poco, y eso fue un tema de la DIAN también, al interior de la DIAN, que empresas fantasma facturando, obviamente, exportaciones para poder hacer lavado de dinero. Entonces, eso es un tema gravísimo, obviamente, es un tema de tantos que ha habido o sea, es que si el ingenio colombiano lo utilizáramos, pues, que se utiliza obviamente para hacer muchas cosas buenas, pero sobre todo si lo utilizáramos para inventar positivamente, no inventar todas las cosas que hacen, para poder, como dicen, hacerle el esguince a la norma, hacerle los esguinces a las cosas y hacer las cosas por otro lado. Si se utilizara todo ese ingenio para hacerlo bien y generar valor agregado a lo que uno hace, pues yo creo que nos estaríamos volando en términos de comercio exterior. Pero pues aquí utilizamos todas las estrategias y la inteligencia para
para aumentar el contrabando, para evadir impuestos, para hacer todo lo habido y por haber, en vez de buscar eso como un aporte positivo, ¿no? Para desarrollar la industria, el comercio exterior como tal. Hay cosas muy buenas y se están desarrollando, pero todavía hay mucho contrabando, todavía hay mucha evasión, mucha ilegalidad en el comercio. Entonces, eso genera pues todos los conflictos habidos y por haber, tanto a nivel de las empresas que sí pagan los impuestos. Entonces, fíjense que vamos a suponer una empresa de zapatos, pero es que se quiebran las empresas de zapatos o se quiebran muchas empresas porque entra demasiada mercancía ilegal o de contrabando. Y obviamente ofrecen a mejores precios porque llegan a mejores precios y entonces obviamente los que tienen que pagar locales, los que tienen que pagar empleados, los que pagan de una forma u otra tantos impuestos, los impuestos de importación y todas las cosas, pues terminan saliendo del mercado porque los precios no les da con base o con una competencia de esta fórmula. Entonces, por eso el contrabando es un tema que no genera impuestos, que quita empleos. O sea, realmente esa es la problemática, que acaba con las empresas y acaba con los empleos nacionales. Entonces, que unos pocos se benefician, sí, pues son unos pocos se benefician, que son los que cometen el delito, porque eso es un delito, porque no se pagan impuestos. O sea, si pagaran impuestos, pues no habría contrabando. Y pagando impuestos, pues entonces sí entran a competir con precios que son los que tienen que competir. Entonces, cuando a veces yo digo, y eso obviamente la DIAN a veces entra a todos estos temas de los San Andresitos y vayas esas batidas y toda esa cosa, y encuentran mucha mercancía ilegal, ¿no? Pero pues obviamente todavía tenemos esa cultura, ¿no? Esa cultura de la importación ilegal, de la importación de contrabando, de importación por otros lados, que no pagar los impuestos, no pagar, eh, ¿cierto? Y eso también es un problema hasta de cultura mental, lo que hablamos, lo que hablaban los panelistas ayer, es una problemática cultural también que estamos acostumbrados, pues están acostumbrados muchos a hacer las cosas por otro lado y no como debe ser. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad, no la mentalidad cortoplacista, sino una mentalidad a largo plazo, una mentalidad de construcción, de país. O sea, hay que pensar en el país, o sea, no la corrupción, no estos temas. Somos éticos profesionales, hay que volver a la ética profesional. O sea, todos tenemos que volver a la ética profesional, los profesores tenemos que volver a enseñar ética comercial, ética profesional. Y es que todo el mundo puede ganar. O sea, no quiere decir que entonces, no, yo queremos ganárnosla toda. No, pues es que lo que hay que hacer para que los negocios funcionen es que haya gana-gana, todo el mundo gane y todo el mundo, pero volverse millonario en un solo negocio y toda esa vaina, pues es lo que genera tantos desabruptos y tantos gaps y tantas, digamos, presiones en los mercados, tantas presiones en las ofertas y en las demandas y hay gente pues que obviamente revienta el mercado con este tipo de cosas, como el contrabando y eso. Entonces, cuando revientan los mercados, pues los que lo hacemos bien, importamos bien o exportamos bien, pues nos revientan. Entonces, ahí es donde está la situación. Hay que hacer las cosas bien y obviamente no quiere decir que entonces tengo que hacer negocios para perder, no, todo lo contrario, es que uno tiene que hacer negocios gana-gana, porque es que si uno va a exportar algo pero fíjense, hay cosas abismales. Hace poquito vi a la gerente de artesanías de Colombia que estamos exportando artesanías, obviamente, a Alemania precisamente, y resulta que en Europa, en la puerta y hay unas fundaciones ya como dedicadas al famoso comercio justo, y
hablaba tal vez ese era un muchacho de la Javeriana que está dedicado, que terminó economía o tal vez administración de empresas en la Javeriana y dedicado con su fundación al famoso tema del comercio justo. Y lo que estaba tratando de hacer él era de que, porque él daba un ejemplo, saliendo la mercancía de la puerta de Chiquinquirá, digamos en Chiquinquirá, saliendo la X producto artesanal, lo vendían a $2, supongamos. En Europa lo estaban vendiendo ese mismo producto en $100. Entonces, ¿dónde estaban los $98? Pues que obviamente no se veían por ningún lado, pero cada ítem, $98. O sea, mire la diferencia tan abismal. O sea, entonces es posible que sí lo paguen, o sea, que sí haya mercado, que sí haya demanda, que se aprecie el producto, pero la plata se la está haciendo es el intermediario. La plata la está haciendo es el que comercializa, el que está allá en Europa, pues porque si lo consigue a $2 aquí, ¿cierto? Entonces, o el intermediario es el que está haciendo la plata. Entonces, él está tratando de que el artesano reciba por su mercancía un precio justo, todos ganen justamente y no haya tantos desafueros en esa cadena precisamente de comercialización. Entonces, cuando todo el mundo gana, pues todo el mundo le va mejor. Y entonces el artesano pues puede también seguir con ese estímulo para crear nuevos artesanías, nuevas cosas, implementar y mejorar sus artesanías también. Pero si no, no, pues él sigue haciendo la misma cosa y va a tratar inclusive de hacer esa misma artesanía y que le salga, si sale en $2, pues tiene que buscar que le salga en 50 centavos de dólar como para ganarse otro poquito. Fíjense los desafueros de esa situación. Entonces, la idea es que obviamente sea equilibrada las ganancias cuando uno exporta, cuando uno importa, pues también no está mal hacer dinero, pero es que todo el mundo gane en la cadena y que no solamente unos se les requete multiplique la utilidad. No, aquí lo que decimos es que no, es que eso es que es una abeja y el tipo es un berraco y aquí lo tomamos es como que así tiene que ser. Pero es que así no es que tenemos que buscar siempre, hay unos términos, ¿no? Los famosos términos, digamos, de negociación y lo que uno debería buscar siempre es ganar, sí, pero que también los demás ganen. En esa misma medida, el gana-gana, pues sigue existiendo negocio. Cuando usted se da cuenta, y así es la negociación internacional, que el tipo se está ganando 10 veces más de lo que dice que se gana y pues muchas veces lo que tratan es de saltárselo o tratan de buscar otro proveedor y entonces se pierde el negocio. Entonces, él sí hizo el negocio, pero y se le ganó una buena plata, pero ahí perdió el negocio. Lo que funciona también en los negocios es la continuidad, ¿cierto? Entonces, a veces uno tiene que hacer esfuerzos y tiene que hacer rebajas y tiene que hacer análisis de los costos y tiene que ver obviamente dónde puede bajar los costos. Pero eso es parte de su logística y tiene que ver cómo mejorar sus procesos y cómo bajar sus costos. ¿Para qué? Para dar mejores precios. Y a su vez puede ganar más margen, sí, puede tener un margen mejor, pero que las otras personas también puedan ganar. Entonces, en ese orden de ideas, pues puede trasladar un poco de su margen ya ganado a su proveedor o a su comercializador, si no es directo, o a su mismo cliente. Entonces el cliente ya va a obtener un descuento y va a tener más utilidad, digamos, y más beneficio en ese momento. Entonces es eso, hay que buscar que las negociaciones internacionales y estos temas también pues haya gana-gana. Entonces, que uno es agencia o que uno es un intermediario o que uno es una sucursal, pues ya eso depende de las políticas y obviamente cada uno verá cuánto gana. Más sin embargo, tiene que existir esa filosofía. Cuando uno se quiere enriquecer con un solo negocio, normalmente eso puede suceder, sí, puede crecer y toda esa vaina, pero
¿Y dónde está el negocio del otro día? ¿Dónde está la continuidad? A veces, como dicen, ¿no? Es mejor tener un portafolio diversificado y no una sola cosa donde si no funciona, pues se totea. Entonces termina quebrándose. ¿Qué sacamos con eso? Entonces, no, portafolio diversificado, utilidades diversificadas, pero también beneficios por varios lados, ¿no? Beneficios de activos y de pasivos que le estén generando a uno alguna rentabilidad. Eso es lo que tiene uno que analizar. Pues en temas, por ejemplo, de emprendimiento y en temas de empresas pequeñas, las famosas MIPYMES, que son las que están generando cerca del 60-70% del empleo a nivel de Latinoamérica. Entonces, son empresas pequeñas y medianas. Son las que están generando el empleo, son las que están moviendo la economía. Pero también les queda muy duro. Entonces, hay que ganar, sí, pero también dejar que los otros ganen. El gana-gana, ¿no? Famoso gana-gana. Bueno. Asimismo, la factura comercial se diseña pensando en las reglas y los usos uniformes relativos a los créditos documentarios, como lo enseña la publicación 500 de la Cámara de Comercio Internacional y adoptado por Colombia según la resolución 4240 de 2000. Siendo así, este documento soporte debe poseer como mínimo la siguiente información: fecha de expedición, la cual no debe ser posterior al embarque de la mercancía. Enumeración. Debe ser numerada para permitir controles y seguimiento internacional, cambiario, aduanero y logístico. Nombre y dirección del vendedor, extendiéndose esta información a todos los datos necesarios para corroborar su existencia y legalidad. Nombre del comprador. Al igual que con la información del exportador, se ve obligado a que se revele claramente al importador. Descripción de la mercancía. Si bien no se hace imperativo profundizar cómo se realiza la lista de empaque, sí es posible dar precisión sobre el producto objeto de la compra internacional. Cantidad y precio a pagar por la mercancía, en este señalando el valor unitario y totales por cada ítem descrito en la factura. Moneda de negociación, la cual confirma las reglas para los créditos documentarios, monetización y reembolso de divisas. Condiciones de entrega de las mercancías o cargas a tono con los términos de negociación internacional. Cuando se trata de una factura electrónica, debe cumplir con la certificación de la firma digital y demás requisitos que considere la autoridad aduanera. En el caso que las mercancías sean importadas a Colombia de la zona libre de Colón en la República de Panamá, la factura comercial debe presentar obligatoriamente el nombre o razón social, número de identificación tributaria y dirección del comprador en Colombia, señalando también el registro único tributario. Como norma general, la factura comercial no debe presentar borrones ni enmendaduras para que no se catalogue como falsa o adulterada. Concluyendo, la factura comercial es el documento que sienta la negociación internacional y la obligatoriedad del comprador versus el vendedor bajo un acuerdo o pacto, cuyo beneficio se extiende a la economía de las naciones involucradas por el flujo de divisas y aduaneramente es soporte a la exportación e importación, acreditando la operación de comercio. Espero que haya quedado. Ok, entonces sí, que muy clara la explicación, inclusive está toda la normatividad para la facturación. Aquí me acaba de asaltar una duda, no sé si alguien ya sabe del tema, pero pues a nivel normal de las MIPYMES en Colombia y a nivel nacional, pues ya está el tema con la DIAN de la facturación electrónica. ¿Qué sabemos de la facturación electrónica, pero en términos internacionales? Edwin, ¿de pronto tú sabes algo? No, señor, no lo sé. Bueno, vamos a mirar ese tema, me parece interesante porque pues ahora para casi todo el mundo ya tiene que utilizar facturación electrónica, ¿no? Para todo el seguimiento de la DIAN. Entonces, voy a hacer mis averiguaciones. Eso se me acaba de, como dicen, de prender el bombillo. Yo sé que eso tiene que ya haber algo respecto a eso.
pero vamos a averiguarlo, a ver qué normatividad hay aplicable de facturación electrónica para comercio internacional. Habría que ver, tengo que revisarlo. Bueno. Sí, señor. Bueno. Bueno, mañana vemos entonces este tema de la ventanilla única del BUSE como tal. Aquí hay otro tema del abandono legal, que también es un tema interesante. Y estamos aquí con los criterios de clasificación arancelaria. También ese es un tema interesante para que lo revisemos. Y también aquí hay otro que es la lista de empaque, ¿no? La famosa lista de empaque para tanto importación como exportación. Está este otro que es la famosa trazabilidad, es decir, hacerle todo el seguimiento a la logística internacional, hacer un tema de trazabilidad en el sentido del cumplimiento de normatividad, cumplimiento de términos y tiempos y movimientos, como dirían nuestros administrativos de vieja data, Henry Fayol y Taylor y Fayol, ¿no? Frederick Taylor y Henry Fayol. Entonces, tiempos y movimientos. También está pesos, factor de estilo, liquidación de fletes para que lo miren, y volumen y cubicaje también, y qué es la carga. Aquí también está en todos estos temas de y descripción mínima de lo que tiene que tener la descripción mínima. Miremos entonces lo que yo les quería para que aclaráramos, ¿cierto? Hay un video muy sencillito, pero también es práctico, del profe Sang, por acá estaba mirándolo. Hay unos videos para que quedemos claros en lo que la cuarta revolución industrial porque me parece súper importante entender este tema. There's an abundance of data now. We record what we eat, what we watch, what we listen to, where we go. In a way, we're recording the DNA of our life. Hola, les saluda el profe Sam. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información? Yo necesito que ustedes, por favor, hagan un mapa. Si quieren, hagan un mapa mental de lo que es la industria 4.0 y de las tecnologías que están allí plasmadas, sobre todo entendiendo para qué sirve cada tecnología. ¿Aló? Sí, señor. ¿Quién llegó? ¿Llegó Andrea? No. Profe, repite, mapa mental de tecnología 4.0 y qué más. De industria 4.0 con sus respectivas tecnologías. ¿Por qué es importante eso? Y es para saber qué debemos importar al país, o sea, qué tipo de tecnologías tenemos que realmente empezar a importar al país. Esa es la parte interesante. Sí, ok. Porque todo está en el mundo todo está cambiando, toda la transformación digital que se está generando debido a estas tecnologías está cambiando el mundo en general. Esta plataforma de Zoom está cambiando la forma, por ejemplo, de comunicarnos, la forma de trabajar, la forma de estudiar. O sea, fíjense que cómo será la cosa de increíble que nosotros preferimos ahora no ir a una clase presencial, nosotros mismos somos 5. Sí. Y preferimos seguir en la clase virtual por toda una serie de ventajas comparativas que hay. Uno llega a su casa, está tranquilo en la casa después de trabajar, bueno, no, o en el mismo trabajo, si le toca a uno trabajar, pues entonces tiene que seguir y puede seguir allí en el trabajo, pues, y puede estudiar. Es decir, cumpliendo con el tiempo, con la disposición del tiempo dedicado a ese estudio. Entonces, puede uno aprovechar
así mismo mucho mejor el tiempo, es más práctico, en vez de coger un bus, en vez de tener que irse hasta la universidad, pues hay toda una serie de cosas sociales allí que no se dan, como esa camaradería y sobre todo, por ejemplo, los latinos, que somos muy dados a ese tema social, a entender, a tener amigos y entender, compartir con los amigos y tener un rato de social, ¿no? De los compañeros y bueno, entonces, pero eso obviamente, ahora estamos es como en otra etapa más productiva, digámoslo así, es una etapa, bueno, falta el tema ese, como llamaban, de ir a mamar gallo a la universidad, ¿no? O sea, muchos que iban a ir a mamar gallo, no solamente a mamar gallo, ni siquiera iban a estudiar, sino a mamar gallo en la universidad. Pero espero que aquí no estemos mamando gallo, todo lo contrario, ¿no? Estamos dedicados, estamos aprendiendo, comprometidos y aprendiendo cosas. Entonces, nos volvemos más productivos. Entonces, la tecnología nos está haciendo, pues, un favor en ese orden de ideas, aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra capacidad de conocimiento. Y fíjense que mucha gente está prefiriendo este tipo, por ejemplo, inclusive este tipo de universidades que nos dan estas posibilidades de acceder a estas clases virtuales a mejores precios y de pronto con buenos, ahí sí me toca ponerme... con excelente calidad, cualificado docente, sí señor. Ahí sí nos toca ponernos en eso. Entonces, si uno mismo no se elogia, ¿quién? Entonces, con buenos profesores, ¿sí o no? Entonces, pues claro, Sí, cuando tiene uno esas posibilidades, pues prefiere obviamente acceder a esos son nuevos nichos de mercado educacional o educativo. Y eso está generando cosas interesantes en muchas universidades. Entonces, antes se pagaban semestres, por ejemplo, en la Javeriana, en los Andes, de 20, 30 millones de pesos. Pero si va a recibir la misma clase, pues correlativamente, por vía Zoom, ¿cierto? Una clase virtual, sí. pues entonces va a tener, digamos, un acceso parecido, pero eso también depende mucho, pues, de los profesores, obviamente. Depende mucho de la cátedra. Depende mucho de lo que haga cada profesor o trate de hacer cada profesor. Pero fíjense que muchos profesores, bueno, dependiendo de las universidades, hay muchos profesores que ya este tema de las clases virtuales, pues las están volando. Pero hay muchos profesores que todavía no se adaptan al sistema. ¿Por qué? Porque los alumnos muchas veces no están poniendo todo el cuidado que se requiere de acuerdo a lo que uno tenía antes en el salón de clases, que digamos que uno podía dominar completamente a los alumnos de cierta forma, ¿no? Y entonces genera muchas frustraciones en muchos profesores. No sé si han visto esos memes que han salido y esas vainas en las redes que aparecen de ciertos profesores que renuncian, uno que renunció hace poco, pues porque los alumnos no le ponían cuidado. Entonces, claro, puede generar frustraciones, puede generar otra serie de situaciones, porque es una situación de impotencia cuando no se conectan los alumnos. Genera situaciones de impotencia, obviamente, ¿no? Entonces, pero la virtualidad pues está generando toda una transformación. Esto está generando una transformación a todo nivel. Ahora los negocios se están haciendo a través de Zoom también, a través de las diferentes plataformas. Hay como unas 10 plataformas ahorita de estas de comunicación para reuniones, para negocios, para clases, ¿cierto? Y entonces todas estas plataformas están disparadas. En Google hay como
3 de estas, ¿cierto? Que tienen, ¿cómo se llama esto? Google. Bueno, Que hay venden el sí, espacio. el Hangouts está, bueno, hay como 4 o 5 así muy fuertes que están manejando muchas universidades y muchos colegios. Inclusive hay una que se llama Blue Jeans en los colegios que está pegando duro. Bueno, tantas plataformas que ya, y todo esto es tecnología, ¿no? Tecnología en software de telecomunicaciones. Entonces nos estamos viendo las caras gracias a ese tipo de... ¿Quién iba a pensar que nos adelantaron? Eso fíjese lo que dijeron ayer estos alumnos, no, estos expositores. O sea, para ellos sabían que iba a haber unos adelantos tecnológicos y lo que decía este señor de Aqua, que era de esta empresa, Aqua, ¿qué era? Era de Aqua algo. Aquanálisis, bueno, no me acuerdo. Y él decía, no, es que lo que lo que hizo esta pandemia fue adelantarnos unos 4 o 5 años y tenemos que seguir en ese proceso, ¿no? Tenemos que seguir. Profe, ese que usted está hablando, yo lo había escuchado adelantarnos, pero ayer, bueno, cuando estaba leyendo portafolio decía que nosotros no nos adelantamos al futuro, sino que estamos viviendo el presente. Pero yo me puse también a comparar la frase que había escuchado con la que había leído. Yo dije, ¿será que nos adelantamos al futuro o sí vivimos el presente? ¿Sí me hago entender? Que en el fondo de pronto no nos adelantamos, sino que ya estamos viviendo el presente, o sea que el futuro va a ser todavía mejor. Claro, es posible, claro. O sea, que realmente no es que estemos adelantados, sino que estamos viviendo lo que nos tocaba vivir. Sí, señor. Exacto. Bueno. Entonces, estamos en esta era de la transformación digital y esto nos muestra, digamos, todas estas nuevas tecnologías que están entrando y digamos que nos las clasifican como para que las entendamos claramente. Lo que mueve esta tecnología se llama, o sea, como en la primera revolución industrial, lo que movió lo que hizo la revolución industrial fue el motor a vapor. Lo que movió la segunda revolución industrial fue la generación de electricidad. Lo que movió la tercera revolución industrial, que realmente fue hace relativamente poco, hacia el 60 y pico, fue la telecomunicación por internet, la comunicación, digamos, de máquina a máquina por internet. Entonces, la expansión de la internet, la comunicación de máquina a máquina, eso es lo que ha generado. Y la cuarta se dice que lo que está moviendo esta revolución, esta cuarta revolución industrial, es la inteligencia artificial. Digamos, ese es el núcleo de esta revolución. ¿Ok? Bueno, pero entonces ya sigamos mirando este video para entenderlo. Hagamos ese mapa mental. Les va a servir no solamente para esta materia, sino para toda la vida. El día de hoy vamos a hablar acerca de la industria 4.0. En este video no vamos a enfocarnos en conceptos teóricos, sino que vamos a explicar cómo esta revolución industrial va a cambiar el estilo de vida de todos ustedes y a la... Bueno, el que habló de eso fue el de Aquabiosfera, ¿no? Aquabiosfera. Sí, ayer. Ok. forma de hacer negocios. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En la actualidad, todos hablan acerca de la industria 4.0, y si buscamos en Internet acerca de este término, encontraremos una inmensa cantidad de información, que van desde artículos científicos, boletines de prensa, documentales de televisión, libros y hasta foros y conferencias. Esto demuestra la importancia que involucra la cuarta revolución industrial en la sociedad mundial.
Pero ¿en qué consiste la industria 4.0? ¿Cómo va a afectar nuestras vidas? Sabemos que la industria 4.0 involucra muchas tecnologías como la robótica, Big Data, computación en la nube, sistemas autónomos, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Entonces, esas son las principales tecnologías que está mostrando allí. Pero hay muchas más asociadas. Sobre todo, por ejemplo, la Big Data, que es todo el tema de análisis de datos. Está el iCloud, por ejemplo, también el almacenamiento en la nube. Cuando hablamos de robótica, pues tenemos la inteligencia artificial, el machine learning, ¿cierto? Cuando hablamos, digamos, de... Ah, bueno, ahí está planteado, muchachos, ¿dónde están aquí? Entonces, cloud computing es almacenamiento en la nube. Sistemas autónomos son todos los temas de los carros y sistemas y todos los temas de los carros autónomos, pero sobre todo los drones autónomos, o sea, todos sistemas de transporte y sistemas autónomos, digamos, que se autocontrolan, automanejan. Entonces allí también hay inteligencia artificial incorporada muchísimo en los sistemas autónomos. IoT es Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Todo está ahora comunicado, ¿cierto? Todos los aparatos, digamos, se están volviendo, pongámoslo en otros términos, inteligentes. Entonces la nevera se volvió inteligente, la cafetera se volvió inteligente, la puerta se volvió inteligente. Entonces le ayudan a uno a hacer la vida más fácil, más rápida, a adelantarse al acontecimiento, la cocina inteligente, ¿cierto? Las luces inteligentes, los televisores inteligentes, por eso se llaman Smart TVs, por ejemplo, ¿cierto? Ahora los llaman los celulares inteligentes, smartphones. Entonces, todo es porque tiene algún componente de inteligencia artificial, de asistentes personales, asistentes que están aprendiendo y ayudando a generar toda una nueva condición favorable que ayuda al ser humano a su diario vivir. Inteligencia artificial es como la madre de todas estas, ¿no? Es la que es el núcleo. ¿Sí? O sea, y acá, lo que yo les decía, para los temas de comercio exterior, teníamos las famosas teorías, que son teorías de comercio internacional, las teorías de la economía internacional, las 4 teorías que estuvimos revisando, lo que están ahí en las fotocopias. Entonces teníamos la teoría, ¿cierto?, de las ventajas absolutas que hablaba Adam Smith, el padre de la economía moderna. Padre de la economía, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. Y entonces él hablaba de que el que tuviera esa ventaja absoluta debía dedicarse a exportar ese tipo de producto, ese tipo de bien. Después vino David Ricardo con las ventajas, ventajas relativas, ¿cierto? O las ventajas comparativas. Entonces él decía, no, comparando las posibilidades en términos de los recursos que tengamos, pues puedo producir 2, 3, 4, 5 bienes bien producidos versus los que no tengo tantos recursos y obviamente me dedico más bien a producir esos bienes y no solamente dependo de mi ventaja absoluta. Pues como para darles unos términos. Y los términos obviamente tenían que ver con costos y tienen que ver con recursos. O sea, después la teoría de Heckscher-Holling, ¿cierto? Que era la teoría de los factores productivos, es la teoría de los factores productivos. Acuérdense cuáles son los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? La tierra. El trabajo. El trabajo. El capital. Administración. Capital. Sí, pero no se llama ahora administración, sino se llama... La capacitación. La
el conocimiento empresarial. A través del conocimiento empresarial, todos estos son términos, digamos, de la economía normal, y sobre todo uno de los términos de la economía normal es encontrar o saber muy claramente cuáles son esos factores productivos en mi industria, en mis empresas, pero básicamente en la economía tradicional era tierra, trabajo, capital. Después, hacia los años 60 empezaron a incorporar, los 70 empezaron a incorporar en los libros de administración y de economía que el nuevo factor productivo era la técnica o la tecnología, más que otra cosa. Entonces, después de eso, en los últimos años, hacia el año 2015, 2017, está hablando de 3 tipos de cosas que todo está incorporado dentro de ese nuevo factor que se llama conocimiento empresarial. Entonces, dentro de ese nuevo factor productivo que se llama conocimiento empresarial está la capacidad empresarial, es decir, los recursos con los que cuenta, la iniciativa empresarial, es decir, su motivación y su emprendimiento empresarial, o sea, como esta forma de creación de empresas, ¿cierto? Están las startups allí en este tema. Está capacidad, iniciativa empresarial, está tecnología más innovación, lo que hablaban ayer, más innovación, más investigación, más desarrollo, eso todo hace en los diversos departamentos o en las diversas aplicaciones en las industrias y en las empresas que se genere conocimiento empresarial, que es el nuevo factor productivo. Entonces, los 3 tradicionales, tierra, trabajo, capital, y el nuevo se llama conocimiento empresarial, que tiene todas estas incorporadas. Tiene todas las 3 anteriores más todas estas nuevas que se aplican, que en algunos textos ustedes solamente encuentran tecnología, como el cuarto factor de producción. Pero no, es porque es aplicar esa tecnología, y desarrollar con esa nueva tecnología, desarrollar conocimiento empresarial, desarrollar esa capacidad empresarial, desarrollar esa iniciativa empresarial, hacer investigación, innovación, investigación y desarrollo de nuevos productos, de nuevos mercados, de nuevas empresas, desarrollo de productos con mayor valor agregado, que eso es lo que necesita el país y todos los países normalmente, y sobre todo Colombia, necesita generar productos con mayor valor agregado de exportación. Ahí es donde está la clave. No seguir exportando solo materias primas, sino productos con mayor valor agregado. Entonces, que están dentro de ese valor agregado el conocimiento empresarial. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo lo interesante que es aplicar todo esto con las nuevas plataformas, con las nuevas tecnologías, para desarrollar toda una cantidad de nuevos mercados, nuevas aplicaciones, Fíjense, ahora viene el famoso banco digital, ¿no? El New Bank. Llega a Colombia, pero es hecho por un colombiano y arrancó en Brasil. O sea, aquí no le dieron el aval y él arrancó por allá en Brasil, y ahora es el hombre, puede ser uno de los hombres más ricos en el futuro, va a ser seguramente más rico que inclusive, me imagino, que Rappi. Pero así va. Y es un colombiano que tenía la idea de crear un banco digital y lo creó y arrancó, creó unas tarjetas digitales a través de los celulares y este tipo de cosas, y está revolucionando el mercado bancario. Se llama New Bank. Bueno, entonces todo se está desarrollando a través de plataformas tecnológicas, a través de la tecnología, y nosotros tenemos que utilizar esa tecnología precisamente para también hacer nuestros desarrollos, y suplir las necesidades a futuro que veamos, ya sean de todos estos temas. Entonces, podría uno, por ejemplo, lo que estábamos hablando el otro día, generar un
una aplicación para solucionar algún problema de algún tema de trámite particular, por ejemplo, de comercio exterior en Colombia. Entonces, cuando uno vea la necesidad, vea la problemática, por ejemplo, en el caso de Edwin, de pronto puede conocer allí algunas cosas. Entonces dice, oiga, aquí podría uno hacer una plataforma que haga esto, esto y esto, y le dé esta solución y ya soluciona su problema. Entonces podría ayudar a, ¿cierto? Sí, señor, sí se podría. Se podría. Claro que yo estoy impedido por el sí. tema de lo que estoy. Sí, porque pues, el INVIMA es una entidad del orden nacional. Sí, código único disciplinario me cae de una vez. Sí. Pero bueno, podría uno desarrollar temas, o sea, Tengo compañeros que han salido que manejan el área donde están, lo manejan a la perfección. Entonces, sí es una opción. Sí, claro. Y el libro, no se le olvide dar el libro, que eso sí lo puede hacer con su autoría y todo. No, claro, eso lo voy a hacer. Es más, le digo, ya me trasladan, me mueven ya la otra semana de aquí a otra. Dejo la UCE después de 8 años. ¿Y eso a dónde lo van a trasladar? Me mandan para medicamentos, para vacunas ahora. Para vacunas. Bueno. Un nuevo reto. Es el reto, pero es el reto que hay que ahí claro, es un reto clave, ¿no? Sí, claro, porque me toca el tema de casualidad. Y como estaba trabajando el tema reactivo, le gustaron y me llamó el director y me pasa hoy, bueno, una oportunidad de oro. Entonces, en ese sentido, por eso estoy trabajando hoy esta tarde, porque me toca ya entregar, comenzar a hacer empalme mañana. Pero qué bueno, felicitaciones, Edwin. Eso está gracias, yo le comparto, porque ya me toca, usaría la UCE como hasta el 30. Sí. Entonces ya me quitan el usuario y todo y ya tengo otro, debo de estar aquí en este grupo. Claro. Pero sí, y el libro tengo que dejarlo porque si no se pierde la experiencia y lo poquito que uno sabe. Aunque yo lo he adelantado, yo aquí tengo algo muy adelantado que yo quería en su momento compartirlo con usted. Claro, tenemos que trabajar en eso. De verdad que sería muy interesante. Muy bien. Entonces, miremos este tema acá de Industria 4.0 para entenderlo. Aunque ya no sé, es que se nos hizo tarde, pero bueno, sigamos aquí. Pero muy pocos están conscientes de los cambios que van a tener. Si es que buscamos el concepto de Industria 4.0 en Internet, aparecerán conceptos como este. Pero si explicamos la Industria 4.0 de esta manera, muchos de ustedes se aburrirán y pondrían una cara como esta. Así que vamos a tratar de explicar de una manera más ilustrativa qué efectos está trayendo la Industria 4.0 a nuestra vida. Pero antes, veamos muy brevemente cuál ha sido la evolución de la industria desde el punto de vista histórico, ya que si existe la Industria 4.0, significa que existieron 3 versiones anteriores. Le aseguro que esta parte va a ser muy breve. Si recordamos la evolución de la industria, primero tuvimos el periodo de la Industria 1.0, también conocido como la primera revolución industrial. Esta etapa, que comenzó en 1784, se caracterizó por la producción basada en maquinarias y por la aparición de transportes de carga masiva como el tren a vapor. Esto fue posible gracias a la invención de la energía a vapor y de la energía hidráulica. Estos inventos permitieron que la cantidad de producción aumentara increíblemente y que el costo de los productos cayera considerablemente. Por ejemplo, la producción de hierro en Reino Unido aumentó de 30.000 toneladas a 1 millón para el año de 1810. Luego, en 1870, se dio inicio a la segunda revolución industrial. Esta etapa se caracterizó por la invención de la energía eléctrica y de la línea de ensamblaje. Estas mejoras hicieron posible la producción en masa e hizo que el precio de los productos bajaran tremendamente. Por ejemplo, gracias a la línea de ensamblaje iniciado por Henry Ford, hizo que la producción de los carros aumentara en 800% y que su precio se disminuyera a casi la tercera parte del precio inicial. Luego, a partir del 1969, comienza la Industria 3.0, la cual estuvo caracterizada por la producción automatizada de productos, la cual fue posible mediante la aplicación de la electrónica y de la tecnología de la información.
Es en esta etapa cuando las personas comienzan a trabajar con computadoras y con robots clásicos. Y ahora ya estamos viviendo la era de la industria 4.0. Esta etapa se caracteriza por un sistema de producción inteligente con decisión autónoma. Es decir, la idea es que las computadoras y las máquinas vayan tomando sus propias decisiones en el proceso de producción y que exista cada vez menos intervención humana. Y esto es posible gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data, computación en la nube, robótica, entre otros. Aunque la industria 4.0 comenzó como un término para describir las nuevas tendencias de las industrias de producción, actualmente se los utiliza como sinónimo de transformación digital. Es decir, como el proceso por el cual las empresas y la sociedad organizan sus métodos de trabajo y estrategias para obtener más beneficios gracias a la implementación de las nuevas tecnologías. Ahora que ya hemos visto la evolución de la industria hasta la actualidad, comencemos a ver lo que realmente nos interesa. Expliquemos qué cambios va a generar la industria 4.0 en nuestras vidas y en la forma de hacer los negocios. El primer gran cambio que está generando la industria 4.0 es la integración de las tecnologías de la información y comunicación en las industrias de manufactura y de servicios. ¿Pero qué significa esto? Vamos a explicar con algunos ejemplos. This course is unique. It goes Bueno, entonces yo creo que este video se los voy a poner allí en la plataforma para que lo terminen de ver. Bueno, es un video bien interesante, les aclara todas las dudas de lo que tiene que ver con la industria 4.0 y le deja uno claritico de qué se trata. ¿Ok? Listo, profe, vale. Entonces, bueno, entonces logramos llegar Kevin, Edwin y Enrique, ¿cierto? Oscar. Sí. Bueno, la que no alcanzó a llegar definitivamente fue Andrea. Bueno, les pido el favor, yo sé que todos trabajamos y todo eso, pero traten, por favor, aunque sea como hace Edwin, como hace a veces Kevin, como hizo Kevin, traten de entrar más temprano, bueno, porque si no, ahorita, por ejemplo, voy a bajar la clase, obviamente, pero pues tienen que ponerse al día con esa clase también, entonces es mejor que lo veamos y si tienen dudas de una vez la resolvemos, porque la idea es que no que se les amplíen las dudas, sino que las podamos resolver. Claro. Ok, traten por favor de entrar más tempranito, bueno. Listo, profe. Sí, señor. Vale, entonces nos vemos muchachos. Yo les subo este video, bueno. Vale. Listo, profe. Gracias. Bueno, pero ¿qué Descanse. pasó con Enrique que no lo veo? Ahora sí, ya se dejó ver. Bueno, Vale, pues, chao, profe. nos vemos. Chao. Chao Kevin, chao Edwin, nos vemos, chao. Hasta luego, profe. Bueno, profe, gracias. Chao.